Ellas hablan mucho de ti sin palabras. Dicen si eres una persona detallista, pulcra, cuidadosa o todo lo contrario. No podemos ocultarlas. Por ello, merecen un cuidado muy especial. Hola bellezas, ¿qué tal? Deseo que se encuentren de maravilla. Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy te enseñaré cómo mantener unas manos con un aspecto muy bien cuidado, suaves, joviales, tersas, ya que también revela nuestra edad. ¡Comenzamos! Y bueno, constantemente durante el día estamos ocupando nuestras manos para hablar, para tocar algo, para saludar, para brindar y es una parte muy importante también de nuestra imagen personal. Por ello, el cuidado de las manos va más allá de simplemente aplicar una crema hidratante o mantenerlas muy bien esmaltadas. Significa que tus manos tienen que estar en un perfecto estado, es decir, que no tengan resequedad o algún tipo de manchas, problemas cutáneos, y si es tu caso, yo siempre te voy a recomendar que acudas primero a un dermatólogo porque esta persona te va a ayudar de una manera profesional con los productos indicados para tu piel, abarcando también lo que es las uñas, si hay algún tipo de hongos, algo que tú no puedas todavía resolver, problemas de la piel, que bueno, esto te lo va a solucionar tu dermatólogo, pero no lo pases desapercibido. Cuida mucho el tipo de jabón que usas al momento de lavar tus manos, ya que hay algunos que contienen ingredientes químicos que resecan las manos, que las deshidratan, y otros a base de hidratantes, emolientes que las dejan muchísimo más tersas e hidratadas. Esto lo vas a sentir inmediatamente. Al mismo tiempo, considera que es muchísimo más higiénico usar un jabón que tú tomas directamente del dispensador, la cantidad que necesitas, a un jabón de barra, sobre todo cuando se comparte, porque queda un cúmulo de bacterias, de polvo, de bichos y bueno, esto es mejor evitarlo. Algo que a muchas nos molestan son esos pellejitos, esas callosidades, y bueno, para ello, si eres de las personas que constantemente recurren a hacerse algún manicure 1 o 2 veces al mes, bueno, tienes mucha mayor ventaja. Pero si no, en tu casa puedes ayudar a eliminar esos pellejitos, sobre todo los que se forman alrededor de lo que es la uña, antes de pasar a la cutícula. Voy a pasar a esos pellejitos que a veces se hacen aquí como callosidad, y para ello vas a remojar tus uñas en un recipiente de agua tibia por unos minutitos. Después, bueno, sacas tus manos, las secas con una toalla y vas a buscar un tipo de lija, así como este cuadrito que es muy finito, y vas a pasarlo suavemente frotando por alrededor de lo que es la uña. A ver, me quiero acercar. Bueno, así vas a poner y vas a frotar, ¿ok? Entonces, con esto vas a disminuir todo lo que es ese exceso de piel que se va resecando. Y bueno, este es un tip que puedes poner en práctica. Si tú lo haces constantemente, sobre todo en época de frío, 1 vez al mes, te va a ayudar a prevenir que se formen esos molestos callos. Ahora, si ya se formó una callosidad mucho más gruesa alrededor de la uña, a los costados, vamos a recurrir a un alicate para manos como este, que es así muy finito. Y bueno, lo que vas a hacer es recortar con mucho cuidado solo el exceso de piel, ¿ok? En época de frío es muy común que se formen este tipo de callosidades o rugosidades en la piel. También puede suceder porque estamos expuestas al polvo y no cuidamos de nuestras manos. Y bueno, también se forman dentro de la palma de la mano. Sucede mucho también cuando hay mucha fricción, cuando estamos agarrando alguna herramienta, algo que no estamos acostumbradas a hacerlo constantemente y hacemos algún trabajo, por ejemplo, algún martillo, incluso una escoba para barrer o para trapear.
Si no estás acostumbrada y se te ocurre un día querer hacer, por ejemplo, limpieza, sí, habemos personas que se nos llegan a formar ampollas, callos, pero se pueden quitar. ¿Eres de las que suele remover la cutícula? Gran error. La función de la cutícula es protegernos de las bacterias e infecciones, por ello es importante no removerla. Lo que sí puedes hacer es empujarla con algún palito de naranjo o con algún tipo de espátula para uñas como esta. Tú también puedes hacer esto si algún día decides arreglarte las uñas en casa. En un recipiente de agua tibia agregas una porción de removedor de cutícula que puedes encontrar en las tiendas de belleza. Dejas tus uñas remojando unos minutos ahí, las sacas, secas y comienzas a empujar suavemente esa cutícula. El siguiente paso, que es muy importante, es exfoliar las manos. Así como exfoliamos cualquier otra parte del cuerpo, lo vamos a hacer con nuestras bellas manos y nos va a ayudar a remover todo lo que son células muertas, aportándole mucho mayor luminosidad a nuestra piel, claridad, jovialidad. Recurre a algún exfoliante que sea suave, no hagas muchísima presión en tus manos, disfruta ese momento, que sea para ti, que sea de un aroma agradable, para que así también conectes contigo misma y haz este ejercicio por lo menos una vez a la semana y vas a notar cambios increíbles. Inmediatamente después aplica alguna crema hidratante para tus manos. Si tienes una piel con problemas todavía de resequedad más fuerte, recurre a alguna crema con alguna consistencia como de mantequilla, que esté un poquito más densa para que te ayude con una hidratación muchísimo más profunda. Asimismo, te voy a recomendar para tu cutícula algún tipo de aceitito que puedas poner alrededor de ella. Bueno, yo tengo este tipo de aceite en esta presentación con esta brochita que es muy práctica y que bueno, al girarlo solamente va saliendo la cantidad exacta y la voy poniendo, colocándole alrededor de la uña. Miren todo lo que es esta parte y entonces es una manera de hidratar también esa zona donde habíamos mencionado que también se forma callosidad y pellejitos tan molestos. La marca Esdin tiene algo similar a este producto, aquí se los voy a dejar, que además de ayudarte a hidratar esa área de las uñas, te las va a fortalecer. No subestimes el poder de los guantes. Lo primero que has de hacer es usar guantes para lavar trastes, hacer actividades domésticas, jardinería. No expongas tus manos directamente con la tierra, el polvo, detergentes, productos para la limpieza, porque sus componentes químicos te van a arruinar la piel, te la van a dañar muchísimo. Es algo que yo he hecho desde años y por eso es que mantengo mis manos en un muy buen estado. Siempre tengo guantes extras para que mis manos se mantengan en un muy buen estado. Y este fue un consejo que yo seguí hace muchísimos años. Recuerdo estaba en un salón de belleza y había una señora de una edad madura, más de 60 años tenía la señora, se le estaban haciendo manicure y le vi unas manos de porcelana tan bonitas, libres de manchas. Y le pregunté, señora, ¿qué ha hecho? Usted tiene unas manos bellísimas. Y ella me dio este consejo. Me dijo, mira, si eres una persona que a veces llega a hacer qué hacer, siempre usa guantes. Siempre te van a cuidar muchísimo las manos. Y seguí ese consejo. Ahora, hay personas que a veces me dicen, no, es que yo con los guantes siento que no limpio bien, que no lavo bien algo. Y mi pregunta es, o sea que prefieres que primero se arruinen tus manos y que queden bien limpiados los trastes o la ropa. ¿Se dan cuenta cómo a veces primero nos descuidamos para cuidar algo que está fuera de nosotros? O sea, qué manera de pensar. Como les dije al principio, las manos hablan muchísimo de nuestra personalidad.
Yo he tenido personas que al ver mis manos me dicen, ay, las tienes muy bien cuidadas, muy sedosas, se ve que nunca has trabajado rudamente y que no haces como que dice que hacer. Y yo digo, a ver, en mi vida he tenido facetas donde he contado con la ayuda de limpieza, ayuda doméstica, y también he tenido facetas donde soy yo la que hace esas actividades, pero siempre me cuido poniéndome guantes. Así que esta es una prueba de que si te cuidas las manos, si primero te pones a ti como prioridad y después las cosas, vas a tener una respuesta favorable. Miren, las cosas tienen solución, ¿ok? Las reemplazas, compras otra vajilla, otra prenda, pero tus manos las vas a tener para toda tu vida, van a estar contigo, por eso es importante que las cuidemos. Otro tipo de guantes, esto es opcional, pero si quieres tener unas manos sedosas, los guantes de algodón que se pueden usar por la noche antes de irnos a dormir, y te puedes dormir con ellos. Vas a aplicar hidratante en tus manos o algún tipo de aceite especial, te pones los guantes y al día siguiente, voilà, tu piel va a estar tan tersa, tan suave, que bueno, es otro plus. En época invernal es imprescindible que cuidemos las manos del frío con guantes. Los vas a encontrar en diferentes colores, estilos, texturas. Si tú quieres darle un toque más elegante y sofisticado a tu look, sobre todo si vas a acudir a algún evento especial o formal o es parte de tu personalidad, aquí en este video te digo cómo hacerlo y bueno, el tipo de guantes ideal son los de piel. Y como siempre hay que usar protector solar, ya que esto va a prevenir también el envejecimiento y que nuestras manos se lleguen a manchar. Aquí te voy a dejar un video donde tú puedes encontrar variedad de protectores solares. Esto es algo muy importante, nuestras manos están expuestas constantemente. Es la luz del sol, aún en invierno, y muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué me salen manchas? Las manchas, bueno, también salen por la edad, por la melanina, pero se pueden prevenir. Yo hace como unos 15 años atrás me estaban saliendo unas manchitas que ahorita, bueno, ya no tengo, y mi dermatóloga me recomendó una crema de la Roche-Posay. Esa crema me ayudó muchísimo a desvanecer, a eliminar esas manchitas. Ahora, también es importante que si eres una jovencita, es más probable que desde luego puedas detener y prevenir lo que son las manchas en las manos, que para las que ya tenemos, bueno, una edad después de los 30, 40, pero bueno, se puede. A lo que voy es de que siempre prevenir es muchísimo mejor porque vas a tener ventajas. Si yo hubiera descuidado ese punto, pues estaría con las manchas. No sé si en algún futuro me vayan a salir, a lo mejor sí, pero mientras es importante prevenir, pero el protector solar sí o sí hay que usarlo. También tenemos otro tipo de opciones para mantener nuestras manos muchísimo más bellas, otros tratamientos como la parafina. Pero si tú quieres tener esas manos muy suaves al momento de saludar a alguien, que es a veces el primer contacto que tienen físico con nosotros, y que sientan esa suavidad, esas manos tersas que van a dejar también muy buena imagen de ti porque estás conectando con alguien más ya en el plano físico. Puedes seguir estos consejos que te acabo de compartir en mi video y me platiques cuál es tu experiencia, porque se siente muy bien cuando recibimos cumplidos de nuestra persona por el simple hecho de ver nuestras manos, de tocarlas. Quiero que lo experimentes y vengas y me platiques y me digas cómo te fue. Espero que mi video te haya ayudado. Te deseo una muy feliz Navidad. Ponte hermosa de pies a cabeza. Y si te gustó mi contenido, regálame un like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.